Historias de ultratumba en Georgia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando los amigos imaginarios de una niña solitaria se vuelven reales, ¿Qué tienes en la cara? el sueño de una familia se convierte en pesadilla. Atacados por entidades de ultratumba, se encuentran indefensos en su propio hogar. A medida que la violencia se intensifica, ellos tratan de defenderse y de comprender lo que sucede a su alrededor. Su esfuerzo por hallar respuestas los lleva a un científico que estudia lo paranormal y a una medium que ve a los muertos. No sé decir qué es exactamente. La familia pronto descubre que no tiene escapatoria. Los acechaba una presencia poderosa y amenazante. Si quieren vivir en paz, primero deben descubrir qué hay detrás de estas apariciones. Historias de ultratumba en Georgia. En una zona rural de Georgia, una familia buscaba una casa donde vivir. Eran jóvenes y necesitaban algo accesible en un lugar tranquilo. Querían criar a su hija sin preocuparse por la delincuencia. Un año después, Andy y Lisa Wyrick encontraron el lugar perfecto. Al fin estamos aquí. Una casa de ladrillo con un amplio jardín. Es hermosa. Los propietarios anteriores se fueron sin previo aviso, Es mejor que el remolque. abandonándola. Cualquier cosa es mejor. Aquí podían criar a su hija Heidi sin preocupaciones. O eso creían. Al fin tendremos un hogar. ¿Te Sí, gusta? es hermosa. Nunca supieron por qué los propietarios se fueron de repente. Será divertido, amor. ¿No te emociona? Tuvieron suerte de encontrar la casa. Era todo lo que Andy soñaba y más. Estaba feliz. Tenía 21 años, había comprado mi propia casa y pensé que era un gran logro. Mamá, ¿puedes abrir esto? Claro. A ver. Los Wyrick empezaron a convertir la casa en un hogar. Tratamos de vivir tranquilamente y ser tan felices como nos fuera posible. Solo había un inconveniente. No había otros niños en el vecindario. Pero a Heidi no parecía importarle. A ella le encantó. El jardín era enorme y ya no tenía que preocuparme por ella. Pero un día, creo que fue en marzo, era casi de noche, Andy estaba en el trabajo y Heidi había salido a jugar. ¿Es una fiesta del té? ¿Puedo acompañarte? Soy el señor Gordy. ¿Cuál es tu nombre? Heidi. ¿Cuántos años tienes? Heidi, ¿quieres venir conmigo a jugar en mi columpio? Mamá, ¿puedo jugar con el hombre en el jardín? ¿Cuál hombre? Ven, ¿Cómo se veía? está allá afuera. No, no jugamos con desconocidos. No hablamos ni jugamos con desconocidos.
Siéntate aquí. Llamaré a papá. Lo primero que pensé fue que intentaban secuestrarla. Creo que esa sería la reacción de cualquier madre. ¿Puedo hablar con Andy? Andy, tu esposa. ¿Hola? Andy, ¿puedes venir a casa? ¿Qué sucede? Heidi vio a un hombre en el jardín. ¿Un hombre? Heidi quiere salir a jugar con él. Cuídala y no dejes que salga de la casa. Cierra todas las puertas. Llegaré tan rápido como pueda. Date prisa. Adiós. No jugamos con desconocidos. No hablamos ni jugamos con extraños nunca. Lisa, ¿qué pasó? Un hombre quería que Heidi saliera a jugar con él. Es todo lo que sé. Quédense aquí y no salgan. Eso tiene que ser lo peor que puede pasarle a un padre en el mundo. Que se lleven a tu hija. Toda la situación me hizo sentir furioso. No sabía si aquel hombre trataba de raptarla o secuestrarla, pero sabía que no podía confiar en nadie. Era capaz de enfrentarme a quien fuera. Yo le temo a Dios únicamente, pero jamás encontré nada. Con el paso de las semanas, Heidi siguió mencionando al hombre. Hola, Heidi. Le dijo a sus padres que era el señor Gordy. A menudo la visitaba y jugaban juntos. Lo describió como un hombre de cabello gris que vestía un traje oscuro. Los Wyrick preguntaron a sus vecinos por alguien con esa descripción. Nadie lo conocía. Más alto, señor Gordy. Más alto. Después de lo que nos dijo, empecé a vigilarla mucho más de lo que solía vigilarla antes. Heidi. Heidi. Amor, ven aquí. Voy, mamá. Lisa nunca vio al señor Gordy. Empezaba a preguntarse si solo era un amigo imaginario. Señor Gordy. Por la mañana me contó que el señor Gordy la visitó cuando estaba en la cama y se sentaron a conversar. ¿Sabes? Hoy veré al señor Gordy, mamá. ¿En serio? Aquel hombre estaba en todas partes y en ninguna. Heidi siempre hablaba de él. Te ayudo. Oye, ¿dónde vive el señor Gordy? Allá arriba, mamá. ¿En serio? Ajá. Creí que el señor Gordy no existía. Muchos niños imaginan cosas cuando no tienen con quién jugar. Así que creí que era un invento. Heidi, ven a comer. Lisa aceptaba sus historias, pero parecía que el señor Gordy se había vuelto muy importante en la vida de su hija. ¿Puedo comer en mi habitación? ¿Por qué no comes aquí conmigo? Quiero comer con el señor Gordy. Está bien. No te olvides de su plato. Tener un amigo imaginario no me parecía un problema, en especial porque ella no tenía a nadie más.
Bien, listo. Aquí tienes. ¿Lo tienes? Venga, señor Gordy. Los platos adicionales que le traía siempre quedaban intactos. De nada. Heidi y el señor Gordy hablaban de todo tipo de cosas y de nada en particular. ¿Sí? ¿Usted me extrañó? A Lisa empezó a preocuparle que Heidi pasara tanto tiempo sola. Con el tiempo, Lisa y Andy se acostumbraron a oír a Heidi hablar del señor Gordy. Creían que solo era un juego de niños. Mi nombre es Con. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Heidi le contó a su madre sobre el hombre. ¿Quién, el señor Gordy? No, mamá. Tiene sangre en la camisa. ¿Estás segura, Heidi? Sí, mamá. Quédate aquí. No te muevas, ¿de acuerdo? Quédate aquí. Cuando Lisa escuchó lo del hombre que sangraba, Quédate aquí. de repente ya no era un juego de niños. Te pedí que te quedaras en la cocina. Siéntate aquí. No te muevas. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Gracias. De acuerdo. Lisa estaba convencida de que solo era otra de las historias de su hija. Heidi, no había nadie en la puerta. No había ningún hombre. Pero yo lo vi, mamá. ¿El señor Gordy tenía sangre en la camisa? No era el señor Gordy. A partir de ahora no quiero que abras la puerta. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Muy bien. La línea entre lo imaginario y lo real se difuminaba, mientras madre e hija se alejaban cada vez más. Me sentía estúpida, porque estaba buscando algo que ni siquiera existía. Algo que era inventado. Dejé de prestarle atención cuando hablaba de él, me reía con ella y solo aceptaba todo lo que me decía. ¡Señor Gordy! ¡Señor Gordy! Pasaron los meses y el vínculo de Heidi con el señor Gordy se hizo más fuerte. Lisa y Andy creían que el señor Gordy y Con eran el mismo hombre. Alguien que ella había creado en su mente. Me agradas mucho, Heidi. Usted también me agrada, señor Gordy. Nos hablaba sobre él casi todos los días. Era lo único, señor Gordy esto, señor Gordy aquello. Hoy jugué con el señor Gordy. Aunque Heidi pasaba mucho tiempo sola, parecía ser feliz, por lo que sus padres dejaron de preocuparse. Pero entonces, otra entidad hizo acto de presencia.
Cuando Lisa y Andy Wyrick se mudaron a su nuevo hogar en Georgia, su hija Heidi les habló de su amigo, el señor Gordy. Los padres de la niña nunca vieron al hombre y asumieron que era producto de su imaginación. Sí, ¿y usted también me extrañó? Pero la familia pronto descubrió que había otros entes en la casa. Aquella figura permaneció en las sombras, deambulando en silencio por la casa. Sin importar lo que dijera su padre, Heidi ya no se sentía segura. Estaba realmente asustada. Ella tuvo que dormir con nosotros durante unas 2 semanas después de eso, y luego pasó meses durmiendo con la luz encendida. Lisa se preocupó por su hija y acudió a su familia en busca de apoyo. Decidió llamar a su hermana Joyce Cathy. Lisa me dijo que la vecina de al lado estaba vendiendo su casa y me pidió que me mudara para poder tenerme cerca. Mientras se mudaba, Joyce vio a Heidi jugando en el jardín ¡Señor Gordy! y la oyó hablando con alguien. ¿Lisa? ¿Con quién está hablando Heidi? Con el señor Gordy. Siempre juega con él. Es su amigo imaginario. ¿El señor Gordy? ¡Señor Gordy! A Joyce le inquietó que el señor Gordy fuera el único amigo de Heidi. Andy esperaba desviar la atención de Heidi hacia un nuevo amigo. Así que le trajo una mascota. Ven aquí. ¿Quieres ver lo que te traje? Es tuya. Se llama Shiva. ¿Te gusta? Ahora puedes jugar con ella. ¿Te gusta? ¿Mm? Hola, señora Kelly. Adelante. Hola, Joyce. ¿Cómo Estoy bien. ¿Y estás? usted? Me da gusto verla. Joyce le compró la casa a la señora Kelly, cuya familia vivió ahí desde principios del siglo XX. Estaba en el vecindario y pasé a saludar. Cuando Joyce estuvo instalada, la señora Kelly fue a visitarla. Esta es una escritura de garantía. Ahora es tuya. Muy Debes bien. tenerla. Gracias. ¿Le gusta vivir en Alabama? Es lindo, pero no es igual. Sí, no hay nada como el hogar. Señora Kelly, Sí, ¿quién es este hombre James Gordy? James Gordy sí, fue un amigo de la familia de toda la vida. ¿No era su pariente? No. Se encargó del testamento de mi madre. Él fue quien firmó todos los documentos legales, así que ¿Dónde vive?
Vivía en una casa de 2 pisos en camino a Waverly Hall. ¿En la calle principal? Ajá. Y en 1974 se mudó a Columbus. ¿Y dónde vive ahora? Falleció en 1974. Oh, ¿murió? Ujú. El nombre me pareció muy familiar. ¿Sí? Creí que era algún conocido. Se me hizo un nudo en la garganta, porque era la primera vez que veía ese nombre. Me pregunté si era posible que fuera el mismo señor Gordy del que Heidi había estado hablando. La señora Kelly dijo que James Gordy tenía el cabello gris y siempre llevaba un traje oscuro, justo como Heidi lo había descrito. Documentos. No vas a creerlo. ¿Qué? Mira esto. Gordy. ¿Crees que es el señor Gordy? No lo sé. Es posible. Le pregunté si lo conocía y me dijo que sí, era un amigo de la familia. Y se encargó del testamento de su madre. Pero Lisa, lleva años muerto. ¿Qué? Murió a principios. Era de una los años coincidencia inquietante, pero Lisa se negaba a creer que fuera el mismo señor Gordy que le hacía compañía a su hija. Necesitaba respuestas. Lisa fue a la biblioteca a buscar información sobre James Gordy. Lo busqué para ver cuándo había muerto y dónde fue enterrado. Revisé las escrituras de la propiedad y vi su nombre en varios documentos. Él cuidaba de las personas que habían vivido en la casa. Ahí estás. Te encontré. James S. Gordy. Lisa quería demostrarle a Heidi que no era posible que el señor Gordy la estuviera visitando. Es difícil describir cómo me sentía. Le dije, Heidi, el señor Gordy falleció. No es una persona real. Y me dijo, mamá, él es real para mí. Se ve tan real como tú. Heidi me pidió que visitáramos su tumba. Lisa y el padre de Andy llevaron a Heidi al cementerio. Heidi, espérame. Espera, Heidi. Corrió como si supiera exactamente dónde ir. Era el lugar donde yacía James Gordy. Mira, el señor Gordy. Cuando llegamos, Heidi nos dijo que vio la tumba del señor Gordy y fue directo hasta allá. Entre cientos de tumbas, fue directo hacia la suya. Ella sabía dónde estaba. El incidente planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo era posible que Heidi supiera cuál era su tumba si ni siquiera podía leer su nombre? Abuela, ¿puedes leerlo por mí? Dice James S. Gordy. Nació en 1888. Murió en 1974. Lleva muchos años muerto, Linda. A Lisa le costaba aceptar que el amigo de su hija estuviera muerto. Pero ahí estaba la prueba. Ahora estaba más preocupada que antes. ¿Qué hacer cuando tu hija ve algo y no se puede hacer nada? Algo que no se puede ver. No podía hablar con él y decirle, déjala en paz, vuelve a donde perteneces. Era algo muy frustrante y no sabía qué hacer. En tiempos de crisis, Lisa contaba con su familia cercana. Terminaste de arreglar. Su sobrina Kelly Brown pasó a visitarla. ¿A quién le ladra? No lo sé. ¿Shiva? ¿A quién le ladras? Ten cuidado.
No hay nada ahí. Shiva empezó a ladrar y a gruñir sin parar. Se le había erizado el pelo del lomo y no dejaba de mirar hacia la cocina. Gruñía y enseñaba los dientes. Pero no vimos nada. No había nada. Parecía estar viendo algo que era invisible para nosotras. Eso fue aterrador y la perra estaba muy alterada. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Poco después, el perro se escapó para nunca volver. Los Wyrick no podían aceptar la amistad de su hija con un hombre que había muerto 10 años antes de que ella naciera. Heidi afirmaba que el señor Gordy era real y que la visitaba a diario. Ahora, una presencia más temible llegaría a sus vidas. Lisa quería entender lo que estaba sucediendo. Acudió a la señora Kelly, cuya familia vivió en la casa de al lado durante décadas. Lisa le preguntó si sabía de algún acontecimiento inexplicable en la propiedad. La señora Kelly dijo que no. La señora Kelly trajo fotos antiguas de su familia. Queremos que las veas y nos digas si reconoces a alguien. Tómate tu tiempo. Heidi las miró todas. Cuando llegó a una foto vieja y desgastada de 5 personas, reconoció a un hombre. Ese es Con, el de la camisa con sangre. ¿Segura? ¿Sí? ¿Ese es Con? Era Con, el hombre que apareció en su puerta con la camisa llena de sangre y una mano vendada. ¿Cuál de ellos es Con? Lisa. Él es, pero su nombre es Lon. Y es mi tío. Se cortó la mano en una desmontadora de algodón cuando era solo un niño. Por favor, debe ser una broma. Hablo en serio, cariño, muy en serio. La señora Kelly le contó que Lon vivió en la propiedad durante su adolescencia. Lisa se percató de que la persona que Heidi decía haber visto en la puerta de su casa no era el señor Gordy, sino otro hombre que también estaba muerto. Murió en 1957. Saber que ese hombre estaba muerto y que había vivido en estas tierras me dio escalofríos. Estaba muy asustada. El miedo de Lisa venía de no saber qué los acechaba desde las sombras de su casa y por qué había elegido a su hija. Mamá, ¿Sí, Heidi? ¿te asustarás si te lo digo? Te prometo que no. Hay alguien detrás de ti. ¿Segura? ¿Sigue ahí? ¡Andy! ¿Qué? ¿Qué pasa? Dice que había un hombre detrás de mí. Era inquietante. Cielo, ¿quién Ni eres? siquiera se sentían a salvo en su propia casa. Vamos, ven aquí. Sabía que algo estaba pasando. La verdad, nunca había tenido una experiencia como esa. Sé que hay algo. No sé qué es, pero hay algo. Hasta entonces, las entidades solo habían aparecido ante Heidi. Aquí hay 21 flores Y eso variadas. estaba por cambiar. Y las grandes para las niñas. Lisa y su sobrina una Kelly arreglaban las flores para la boda de un familiar. Siéntate conmigo. Eso es. Bien. Busca unas que sean un poco más pequeñas. ¿Qué fue eso? Dios mío. ¿Qué hacemos? Vámonos de aquí. Cuando estás a plena luz del día y ves una silla moverse, entiendes que no hay otra explicación. Debe haber una presencia en la casa.
Y era una presencia que solo Heidi podía ver. Ya había visto aquella figura oscura antes, pero era la primera vez que se sentía amenazada físicamente. Ver apariciones es una cosa, pero siempre dicen que no pueden hacerte daño. Llegó papá. Te traje papas fritas. ¡Qué bien! Tengo algo que decirte. Estás creciendo. Heidi volvía a tener problemas para dormir. Les dijo a sus padres que quería irse de la casa. Andy trató de asegurarle que no había nada que temer. Aunque trataban de ser valientes, Lisa y Andy empezaban a dudar. En ese momento estaba indecisa. No sabía si debíamos mudarnos. Sabía que había una presencia en la casa. Pero Andy me dijo que las cosas iban a mejorar. Pero no fue así. Mamá, mi cara está ardiendo. Cariño, ¿qué sucede? Pero, cielos, ¿qué te sucedió? Duele mucho. Despierta, Andy. Andy, mira. ¿Quién hizo esto? ¿Qué tienes en la cara? Los rasguños parecían marcas de garras. Duele mucho, mamá. Lo siento mucho. Lisa y Andy interpretaron las marcas como una advertencia. Esa noche, los Wyrick no pudieron dormir en su casa. Se preguntaban qué debían hacer. Se encontraban librando una batalla contra fuerzas que no podían ver ni comprender. Pero se negaron a ceder ante el miedo y regresaron al día siguiente. Era una posición muy difícil para ellos, porque, pues, no sabían a quién acudir. Les habría gustado poner la casa en venta, pero su situación económica no se los permitía. La noche después de ver las marcas en el rostro de Heidi, Andy se despertó con un fuerte dolor en un costado. Ven a ver esto. No puede ser. Primero le sucedió a Heidi y ahora me pasa a mí. ¿Qué es eso? No lo sé, pero este ardor es realmente insoportable. En cuanto me desperté, sentí un fuerte ardor en el costado y tenía 3 marcas de garras. Sabía que algo me había hecho eso, pero no tenía idea de qué pudo haber sido. En los árboles que rodeaban la propiedad, los buitres se posaron a observar y esperar. Los Wyrick sintieron que las cosas empeoraban. La noche siguiente, Andy se despertó con más marcas.
Tenía marcas en la espalda y en las piernas. Eran cortes, largos y profundos. Continuó durante varias noches. Él me dijo, si vuelve a suceder, nos mudaremos. Ellos pueden quedarse con todo, nos mudaremos y olvidaremos todo esto. Hay que hacer algo. No podemos dejar que esto continúe. Y si no hay nada que podamos hacer, nos mudamos. Hay que mudarnos. Lo sé, pero creo que... Antes de abandonar su hogar, Lisa decidió hacer un último intento para quedarse. La bibliotecaria local le contó sobre científicos que estudiaban la actividad paranormal. Una de las personas de su lista era el Dr. William Roll, psicólogo graduado de Oxford, quien usaba la ciencia para explicar los fenómenos asociados a los fantasmas. Habla William Roll. Habla Lisa Wyrick. Lo llamo Cuando Lisa me porque llamó, creo que estaba usted muy podría angustiada. ayudarme. Fue un caso inusual en mi experiencia, porque Heidi describe a un hombre que nunca había conocido. Después Heidi comenzó a tener experiencias aterradoras, seguido de las heridas en su rostro y las de su padre. Eso es inusual en el tipo de investigaciones que hago. El Dr. Roll aceptó reunirse con la familia e investigar. Pero una cosa era investigar las apariciones y otra muy distinta, deshacerse de ellas. Pero si Los Wyrick temían que las visiones de Heidi no fueran producto de su imaginación. Cuando ella y su padre despertaron con marcas de garras, la familia decidió buscar ayuda profesional. El Dr. William Roll, un destacado psicólogo que estudia lo paranormal, aceptó investigar. Siempre empiezo entrevistando a los miembros de la familia para averiguar qué está ocurriendo y para separarlo de aquello que podría estar en la mente. Heidi, él es el Dr. Roll. Hola, Heidi. ¿Qué tal? ¿Puedes dejar de jugar unos minutos y hablar con el doctor? Tiene algunas preguntas para ti. ¿Está bien? El Dr. Roll le preguntó a Heidi sobre las apariciones para examinar la coherencia de sus recuerdos. Bien, gracias. A su edad, los niños tienen una gran imaginación. Heidi, entiendo. Quería determinar hasta qué punto las apariciones podían ser reales. Cuando hablé con Heidi y con toda su familia, todos parecían estar cuerdos, es decir, no encontré señales de una enfermedad mental que pudiera detectar. Heidi estaba convencida de que se trataba de personas reales. Parecían reales, incluso podían tomar su mano y se veían reales. Ella no hablaba de fantasmas, no conocía ese concepto. Estaba muy seguro de que no era una historia inventada. No eran incidentes inventados, eran reales. El doctor creía que Heidi podía estar experimentando memorias del lugar, una teoría de la parapsicología que explica los fenómenos paranormales. El hecho de que Heidi interactuase con imágenes pasadas del señor Gordy puede parecer extraño y sorprendente. ¿Cómo es posible? Lo cierto es que nuestro mundo se rige por la luz y la energía. Una memoria del lugar es una grabación de la energía de una persona que queda en el ambiente mucho después de que la persona fallece. ¿Y este es el columpio donde juegas con el señor Gordy? La sensibilidad de Heidi a las memorias del lugar fascinó al Dr. Roll. Sí, es aquí. Ella percibió esos rastros y, en su mente, construyó esta noción del señor Gordy. El hecho de que una niña tuviera esa capacidad hace que este caso sea único. Dime, ¿sientes miedo cuando estás con el señor Gordy? No. De acuerdo. Los científicos aún no comprenden cómo se almacenan estas grabaciones energéticas en el ambiente, ni por qué tan pocos individuos pueden percibirlas. El Dr. Roll decidió realizar una prueba. Estas son fotos que me gustaría que miraras. Encontró una vieja Quiero fotografía saber de James si Gordy. reconoces a alguien. La mezcló con otras 10 de hombres de la misma edad y se las mostró a Heidi.
Antes de llegar a la última foto, se detuvo. Es el señor Gordy. De pronto, Heidi identificó a James Gordy como su amigo. Un hombre cuya foto no había visto antes. Increíble. El Dr. Roll no podía creerlo. Es el señor Gordy. En ese momento no sabía qué pensar. Para mí, siempre fue especial, era mi única hija. No sabía que tenía un don especial. Dime, ¿cómo reconociste su foto? ¿Cómo supiste que ese hombre era el señor Gordy? Porque es mi amigo. Es una enseñanza sobre la mente humana. Es decir, todos tenemos esa habilidad, pero algunos la tienen más desarrollada. Y Heidi es una de esas personas que posee esta capacidad en un grado extraordinario. El Dr. Roll creía que las memorias del lugar de Lon Bachelor, el hombre ensangrentado que Heidi vio en su puerta, aún permanecían en la zona. Al igual que James Gordy, Lon vivió cerca de la casa de los Wyrick. Convencido de que se trataba de un fenómeno natural, el Dr. Roll comenzó a buscar una posible fuente ambiental que estuviera causando las experiencias de Heidi. Podían ser las fluctuaciones de los campos magnéticos, las cuales se producen cuando las rocas se desplazan bajo la superficie terrestre. Se sabe que estas fluctuaciones afectan al lóbulo temporal derecho del cerebro y provocan alucinaciones. Todo listo. Es la batería. La percepción de una persona también puede ser afectada por los iones o partículas cargadas con electricidad que hay en el aire. El Dr. Roll llevó a su equipo con varios artefactos para medir estos factores. Heidi experimentaba descensos de temperatura cada vez que veía a aquella figura oscura. Usando un termómetro sensible, el Dr. Roll registró la temperatura en cada área de la casa. En lugares donde sucede actividad paranormal suelen ocurrir descensos o aumentos drásticos de temperatura. Pero la casa se mantuvo a 18 grados centígrados. Al comprobar la presencia de iones en el aire, los dispositivos detectaron algo. Encontramos una fuente concentrada de iones positivos cerca de la habitación de Heidi. Se ha detectado que los iones positivos tienen un efecto negativo en la percepción y el estado de ánimo. Y tal vez esto afectaba a Heidi. Cerca de la pared, un miligauss. Para medir las diferencias en el campo magnético, usaron un electromagnetómetro. Las redes de alta tensión, el cableado eléctrico y los electrodomésticos provocan fluctuaciones magnéticas. Para una persona sensible como Heidi, estos factores pueden ocasionar alucinaciones. No hay nada inusual en las lecturas electromagnéticas. Los campos magnéticos parecían normales. Pero no bastaba con medirlos una sola vez. Para tener un efecto notable en la actividad cerebral, el campo magnético debe fluctuar con el tiempo. Para determinar si esto ocurría, el Dr. Roll instaló sensores en la casa. Por la noche, una computadora registraba las lecturas. Esperaba que sus descubrimientos pusieran fin al tormento de los Wyrick. En un principio, solo Heidi podía verlas. Pero ahora, las apariciones se hacían presentes ante otros miembros de la familia Wyrick. Por eso llamaron al Dr. William Roll, quien llevó a un equipo de científicos para estudiar los misteriosos eventos. Durante la noche, una computadora registró actividad electromagnética que podía explicar las apariciones. A la mañana siguiente, el Dr. Roll examinó los datos. ¡Qué interesante! Las lecturas del día anterior arrojaron un promedio de 0.1 miligauss. A mitad de la noche, el campo magnético subió a más de 40 miligauss en la habitación de Lisa y Andy. Esta inusual fluctuación confirmó las sospechas del Dr. Roll. Se trata de energías comunes
y corrientes que producen estos sucesos extraordinarios. Y cuando esto ocurre, suele darse lo que conocemos como actividad paranormal. Para encontrar la fuente de la actividad electromagnética, el Dr. Roll llevó a cabo una investigación geológica en la zona de Columbus. Al revisar periódicos locales, descubrió la noticia de un terremoto. La actividad sísmica produce fluctuaciones en el campo magnético terrestre. El Dr. Roll estaba convencido de que el ambiente era la causa de las apariciones en la casa de los Wyrick, y así se lo explicó a la familia. En primer lugar, no creo que haya demonios ni espíritus en este lugar. Lo que veo en esta casa es una familia muy normal, una familia que se ama mucho. Les explicó que los fantasmas no eran reales, sino alucinaciones provocadas por el ambiente. Al informarles de la existencia de una falla sísmica cerca de la propiedad, les explicó los efectos que podía tener. Los impulsos magnéticos generados por los movimientos sísmicos podían estar estimulando el cerebro de Heidi. La energía electromagnética es significativa. Cuando algo así interactúa con el cerebro, puede ocasionar experiencias muy inusuales. En la parte posterior de la casa hay una alta concentración de iones positivos. Les explicó el efecto negativo de los iones positivos en la mente humana. El cuarto de Heidi tenía un número elevado de iones positivos. Entonces, corre el riesgo de confundir lo que es real. Esto también podía influir en sus visiones y alucinaciones. Pero Heidi ya lo sabe. Así que no creo que haya nada que temer. Si pasa algo más, estoy a una llamada de distancia. Me fui con la certeza de que hice todo lo posible por la familia y de que obtuve resultados significativos durante mi investigación. Creo que el Dr. Roll sin duda es un hombre inteligente. Es solo que, aunque lo que él dijo tiene sentido, no creí que eso fuese todo lo que estaba pasando. Tienen una hija maravillosa. El Dr. Roll admitió que no sabía cómo explicar las heridas de Heidi y de su padre. Aunque sus explicaciones reconfortaron a los Wyrick, las apariciones continuaron. Con el paso de los años, la familia trató de disipar sus temores. Recibieron con alegría a un nuevo miembro de la familia, una bebé llamada Jordan. Heidi se acostumbró a ver fantasmas. Aunque le daba miedo estar sola en la casa, se adaptó e hizo amigos en la escuela. Heidi empezó a ver al señor Gordy con menos frecuencia. Al llegar a la adolescencia, el hombre que fue su compañero de juegos en la infancia se convirtió en un recuerdo lejano. Hace mucho que no veo al señor Gordy. Lo echo de menos y siempre lo haré. Para mí, él era un amigo. Cuando las personas te escuchan hablar de fantasmas, suelen imaginar a una entidad transparente o algo así, pero yo no los llamo así, los llamo espíritus. Porque eso es lo que son. Ellos son personas reales. Son como tú y como yo. Aunque el señor Gordy había desaparecido de su vida, una presencia más siniestra seguía imponiéndose. Era el hombre sin rostro que Heidi llevaba años viendo. Incluso llegó a verlo parado en el pórtico de la casa de su tía.
Caminó hacia la pared y la atravesó. Entonces supe que no era un hombre cualquiera. No pude ver su cara, ni siquiera vi, pues, nada salvo oscuridad. Era la figura oscura de un hombre. No pude ver su ropa, solo era oscuridad. Pero sé que era un hombre y recuerdo estar muy asustada. ¿Escuchamos música? Claro. Heidi le confió sus temores a su mejor amiga, Montine Bryant. A lo largo de los años, Montine fue testigo de sucesos extraños en la casa de los Wyrick. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¿Hay alguien en casa? Mamá no está. La figura oscura me asustaba. No sé a qué le tenía tanto miedo. Si al hecho de no poder verlo... no lo sé, pero solo recuerdo que estaba asustada. Los medios locales escucharon hablar de la casa y de la niña que veía fantasmas. Intrigado por lo paranormal, un periodista llamó a los Wyrick para concertar una entrevista. Al acercarse a la casa, sintió una presencia. Había algo en la ventana, algo siniestro. El periodista se negó a entrar. Toda la comunidad se enteró de que la casa de los Wyrick estaba embrujada. Heidi estaba muy afectada. La primera vez que las personas supieron que ella podía ver espíritus, todos en el pueblo empezaron a burlarse. No dejarían que lo olvidara. Heidi tuvo que enfrentarse a las horribles apariciones y al estigma de ser diferente. ¡Bú! ¡Bú! Cierren la boca. Nadie parecía entender lo que estaba viviendo. ¿Pueden creer que dice ver fantasmas? Heidi se sentía aislada e indefensa. No me gustaba la atención que recibí por todo esto. Se han burlado de mí durante casi toda mi vida. A veces solo quiero que se acabe. Quería que vieras las fotos de nuestras vacaciones porque salieron muy bien. Un día, cuando la sobrina de Lisa, Kelly, se encontraba en casa de los Wyrick, oyeron voces en el pasillo. ¿Cómo te llamas? ¿Eres amiga de Heidi? ¿A quién le habla Jordan? Además de Lisa y Kelly, la única persona que estaba en casa era Jordan. ¿Dónde vives? ¿Significa que te mudaste? ¿Te hicieron daño? Jordan, ¿a quién le hablas? A la niña. ¿Cuál niña? La que murió en un accidente de tránsito. ¿Sigue aquí? No. Vamos, ven conmigo. A pesar del tiempo que hemos vivido ahí, aún me sorprende. Nunca sé qué esperar. Con todo lo que hemos visto y experimentado, aún no sabía si tenía que ver con mi familia o con la casa. El Dr. Roll les había dicho que la casa era el origen de las apariciones. Ahora que Jordan había visto una, Lisa temía que los espíritus no se vieran atraídos por la casa, sino por su familia. La hermana de Lisa, Joyce, confirmó su peor temor. ¿Quién está ahí? ¿Hola?
Una noche, cuando estaba sola, oyó risas en el pasillo. Sonaba como la risa de una niña, pero era una risa espeluznante. Pensé, esto es más que un suceso extraño. No es un juego, algo está pasando. Verlo con mis propios ojos fue muy aterrador. En ese momento tuve la certeza de que había un fantasma. Cuando veo un espíritu, puedo sentir si es bueno o si creo que es maligno. Aquella niña no me asustaba, no me daba ninguna sensación negativa, así que no pensé en ella como un espíritu maligno. Lisa no compartía la opinión de su hija. Temía a los espíritus y creía que eran malignos. Andy. 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 Queremos tu alma. Lloré toda la noche. Es difícil describir ese sonido tan profundo que salía de mi habitación. Lo escuché en el techo. El resto de la casa estaba en completo silencio. Por más de 10 años, los Wyrick experimentaron sucesos paranormales. Aunque el señor Gordy era amable, las entidades se volvieron más aterradoras con el paso del tiempo. Ahora, Lisa Wyrick creía que los espíritus de la casa eran malignos. La familia no hallaba el modo de poner fin a esa pesadilla. Desesperados, recurrieron a su fe. La presencia del Señor es lo más importante. Comenzaron a ir a la nueva iglesia del hermano Stephen Shelley. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, con el santo nombre de Jesucristo y la palabra de Dios podemos enfrentarnos a cualquier demonio. El hermano Shelley creía en los espíritus demoníacos y les aseguró que ellos tenían el poder de librarse de las entidades. Estamos aquí para decirle al diablo que ha perdido esta batalla. Sí. ¡Aleluya! Sí. Amén. Los Wyrick debían acabar con su tormento y debían hacerlo pronto. Durante años confiaron en los consejos del Dr. William Roll, un experimentado parapsicólogo.
Andy decidió recurrir a él una vez más. Habla William Roll. Hola, soy Andy Wyrick. Andy le contó sobre el encuentro de Jordan con la niña espectral y las voces que Lisa escuchó. Y Lisa está cada vez más preocupada. El Dr. Roll comprendió el temor de la familia. Siento que todo se sale de control y ya no sé qué hacer. A las personas no les gusta hablar sobre fenómenos paranormales porque piensan que se trata de demonios. Creen que existen seres de otro mundo que invaden sus vidas y podrían ser peligrosos y demoníacos. Desde mi perspectiva, estos son sucesos naturales. Suelen ser inusuales, extraños o inexplicables, pero siguen siendo naturales después de todo. El Dr. Roll accedió a regresar. Sentía una especial curiosidad ahora que la hermana menor de Heidi, Jordan, había tenido un encuentro y que Lisa había escuchado voces en el techo de su habitación. Les haré algunas preguntas. El Dr. Roll entrevistó a la familia sobre sus experiencias recientes. ¿Cuándo fue la última vez que notaste algo extraño, Heidi? ¿Hace cuánto tiempo? Creo que lo último que me sucedió fue cuando estaba en la ducha y Bien. escuché una risa, Entiendo. pero estaba sola en casa. Bien, Sonaba como una mujer mayor muy bien. y parecía estar justo afuera de la ducha. ¿Y cómo te hizo sentir? No fue agradable. No fue agradable, fue aterrador. Ujú. Y estaba sola, así que fue mucho peor. Entiendo, de acuerdo. Bien, Lisa, ¿has escuchado voces? Así es. Me pareció escuchar voces demoníacas. Ujú. Había dos y hablaban entre ellas. Entiendo. Y es posible que estuvieran hablando sobre mí. ¿Ah, Creo sí? que estaban justo encima de mí, Ujú. mientras yo intentaba dormir. Ya veo. Estamos yendo a una iglesia y... Lisa creía que las voces que escuchó eran espíritus demoníacos. Para el Dr. Roll significaban algo más. sagrada. Es parecido a lo que suelen reportar en lugares donde hay actividad paranormal. Parece estar asociado con cambios en el campo magnético que afectan el cerebro. Les creo a las personas que afirman haber tenido experiencias con fantasmas, pero a diferencia de ellos, no creo que los fantasmas sean un reflejo de la conciencia de las personas fallecidas que aún está presente. En el cuarto de mi madre vi a un hombre sentado en su cama. Y ¿Había un hombre sentado en la cama? Escuchar cosas y ver cosas que no están presentes a nivel físico es lo que llamamos PES o habilidad psíquica. La percepción extrasensorial, o PES, es la capacidad de recibir información sin usar los sentidos normales. Mientras Heidi describía sus extraños encuentros, el Dr. Roll sabía que tal vez continuarían. No creo que estas experiencias terminen porque Heidi y Lisa son lo que conocemos como psíquicas. En mi opinión, es una habilidad humana muy natural. Existen varias maneras en las que la ciencia contemporánea puede explicar las habilidades psíquicas. Después de todo, estas son capacidades naturales de la gente humana que pueden estudiarse a través de la ciencia. Otro factor que hace que este caso sea único es que varios miembros de la familia han tenido estas experiencias. La pregunta es, ¿esto les está ocurriendo debido a los campos magnéticos inusuales o estamos ante algo de origen genético, algo que se hereda de madre a hijo a nieto? Para explorar su teoría de un vínculo genético, el Dr. Roll amplió su investigación y visitó la casa donde Lisa creció. Entrevistó a otros miembros de la familia, incluido su padre, y descubrió que las experiencias paranormales se remontan a varias generaciones. Gracias a las entrevistas descubrí
que hay todo un historial en la familia. Quería jugar conmigo y le dije, estoy demasiado viejo para jugar. Él se veía como una niña pequeña. Entiendo. Era una persona real parada frente a mí. De acuerdo, muy interesante. Sí, así es. Para él era evidente que la familia de Lisa era la clave para descifrar los sucesos actuales. Mi madre se crió en un lugar de Georgia llamado Haunted Holler, que debería pronunciarse como Haunted Hollow. Se encontraba situado al norte de Georgia, a lo largo del infame Sendero de las Lágrimas. A principios del siglo XIX, estalló un conflicto entre los colonos estadounidenses y los indios Cherokee. El gobierno de Estados Unidos obligó a miles de nativos americanos a abandonar su tierra y los envió a campos de concentración. Más de 2,000 hombres, mujeres y niños murieron en el camino, por lo que ahora es conocido como el Sendero de las Lágrimas. Desde entonces, ese ha sido el legado de Haunted Hollow. Mi madre vio cosas muy extrañas durante toda su infancia, pero no era solo ella, era la zona. Había una vieja cueva en el lugar y las personas oían gritos y llantos que venían de ahí. Cuando fueron a investigar, no había nadie. Los gritos continuaron durante años. No piensas mucho en eso cuando te cuentan una historia de hace tanto tiempo, hasta que vives una experiencia en carne propia. Entonces, de repente, te das cuenta de que es cierto y lo ves con tus ojos y es muy aterrador. El Dr. Roll percibió la creciente frustración de Lisa y Andy. Lisa ya no encontraba consuelo en sus explicaciones y creía que las entidades eran demoníacas. Él trató de explicarles que las apariciones eran el resultado de sus habilidades psíquicas. Ser psíquica no es algo malo ni demoníaco. Solo te hace más sensible al entorno. Aunque no creía en espíritus, el Dr. Roll deseaba ayudarlas a aceptar sus habilidades psíquicas. Les sugirió que permitieran la visita de una medium profesional. El doctor Roll quería llevar a una psíquica y yo accedí a recibirla en mi casa para que nos ayudara. No podíamos tener ningún tipo de contacto con ella. No podíamos conocerla, así que nos fuimos antes de que llegara. El Dr. Roll le dejó instrucciones estrictas a la vidente. No se le permitió conocer a la familia y no se le dio ninguna información, ni siquiera sobre las apariciones. Los Wyrick vivían con miedo, acechados por figuras oscuras. Voces del más allá turbaban su sueño. Andy. Eran extraños en su propia casa. Según los expertos, las apariciones tenían una explicación científica, pero tales teorías no sirvieron para detenerlas. A petición del Dr. Roll, una vidente visitó la casa de los Wyrick. Ella llevó a un ayudante que documentara su visita. Vaya. Las imágenes captadas podrían usarse como evidencia. De acuerdo, lo que estoy viendo ahora mismo es abrumador. Es una especie de pared de energía que rodea... Amy Allen afirma tener habilidades psíquicas. Dice ser una medium física, alguien que puede comunicarse con los muertos. Describirlo, pero cuando era pequeña yo no entendía que estas personas estaban muertas. Para mí solo eran personas normales.
Siento una energía muy fuerte. La primera experiencia que tuve de pequeña, que yo recuerde, no fue nada agradable. Yo hice contacto con dos entidades, un hombre y una mujer. Aparecían en mi armario. Hablamos durante horas. Una noche quisieron llevarme con ellos y yo no entendía, con 5 años, lo que eso significaba. Así que me dijeron que mordiera un cable eléctrico. Cuando lo hice, me electrocuté. Asocié ese dolor con ellos, así que ya no quería volver a verlos. Y recuerdo que cuando iba al baño, ellos estaban al final del pasillo y se acercaban a mirarme. Y eso me daba mucho miedo. Me daban miedo. Le tomó muchos años aceptar sus capacidades. Ahora ayuda a familias atormentadas por fenómenos inexplicables. Familias que han perdido la esperanza. En la casa de los Wyrick, Amy sintió una fuerte presencia sobrenatural en toda la propiedad. Se encontró con una entidad a la que se refirió como el cuidador. Tuve la sensación de que esta persona tenía un vínculo con la propiedad, un vínculo con las casas y con sus propietarios. Esta entidad era muy buena. De hecho, era alguien amable, gentil y era protector. Es un protector. Una energía buena y es alguien cuyo propósito es cuidar. Mientras Amy percibía espíritus alrededor de la casa, la esperaban algunos más adentro. Para mí, la niña se veía muy real. Era tan real que por un momento me hizo dudar y pensé que tal vez estaba viva. Y eso no es algo que suceda a menudo. Hasta entonces, Amy había percibido espíritus gentiles. Pero en las sombras, la acechaba una presencia poderosa y amenazante. La primera sensación que tuve y que me hizo sentir incómoda era una que constaba de 3 elementos diferentes. Eran 2 hombres mayores fallecidos y el otro era un hombre joven que no tenía cara, solo vi una sombra. Parecía llevar una máscara. Nunca antes había vivido algo de esa naturaleza y no supe qué pensar en el momento. El sentimiento que rodeaba aquella energía era muy negativo. Había ira y me hizo sentir incómoda. No me sentí cómoda en la casa. La sensación de Amy fue similar a las que los Wyrick llevaban años experimentando. Parecía coincidir con las historias de la familia. Varias entidades habitaban la propiedad. Algunas eran buenas, pero otras eran siniestras. Pero no sé decir qué es exactamente. Vamos a ignorarlo. Sigamos por aquí. Aunque Amy aceptaba las conclusiones del Dr. Roll, también creía que había espíritus deambulando por la propiedad y que se sentían atraídos por la familia Wyrick. Existen varios factores que influyen en esta situación. Uno de ellos es la ubicación. Tiene altos niveles de energía. Además, tanto la madre como la hija son videntes. Ambas son psíquicas. La familia no podía solo mudarse y esperar que todo se acabara porque, en vista de que ellas tienen habilidades, esto es algo que les seguirá sucediendo y no es algo de lo que puedan escapar. Al terminar de examinar la casa, Amy le presentó sus conclusiones a la familia. Yo no creo que su casa esté plagada de demonios. Estas entidades que se presentan y que son oscuras o negativas tienden a ser
personas que no fueron buenas en vida, personas con mucha ira. En lo personal, me he topado con homicidas, me he topado con violadores y todo tipo de criminales. Y es obvio que sentían mucha ira en vida y aún la conservan en la muerte. Lo interesante es que en mi investigación he notado que pueden manipular cómo los percibimos, alimentándose de nuestro miedo. Pero Lisa creía que el espíritu que la vidente describió como enojado y negativo era demoníaco. Lisa temía que sucediera lo peor. Andy. 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 Basta. Te lo pido. Por favor. Lisa consultó a un vidente que compartía su fe religiosa y afirmaba tener el poder de discernir la actividad demoníaca. Dijo que podía sentir a los espíritus, pero no podía verlos ni hablarles. Percibo algo. En cuanto entró a la casa, detectó una entidad poderosa. Ahora estoy sintiendo una presencia. ¿Justo aquí? ¿En esta Más bien, zona? es en esta área de aquí. ¿Aquí es más fuerte? Sí, justo por aquí. Pero no siento que ¿es aquí? Aquí es donde la siento. Se siente como si pasara al lado de alguien. Aquí. Aquí es muy fuerte. Al entrar en la habitación de Lisa y Andy, sintió que el espíritu demoníaco se hacía más fuerte. Está en todas partes. Puedo sentirlo. Justo aquí. Es como si estuviera en esta área, justo aquí. Pasa por aquí. En la habitación de Heidi, el vidente también sintió una presencia demoníaca. Se sentía más débil, como si alguien estuviera luchando contra ella. Había un espíritu protector que parecía tener el control. También puedo sentirlo en la puerta. Estoy sintiendo una presencia aquí. Es mucho más fuerte en esta habitación. A medida que entras, cuanto más te acercas a esa pared en la esquina, empieza a disminuir. La habitación de Jordan parecía estar limpia, pero al acercarse a la puerta, sintió que un espíritu trataba de entrar. Aquí. Aquí hay un espíritu demoníaco. El vidente le aconsejó que pidiera ayuda a su pastor. Sintiendo por aquí. Estaba convencido de que a través del ayuno y la oración, la familia lograría derrotar a los espíritus. Todo lo que me dijo coincide con lo que nos habían dicho. Tuvo las mismas sensaciones en los mismos lugares. Delante de la chimenea creen que se encuentra un portal que conecta ambos mundos. Ya no sé qué pensar. No lo sé.
Lisa, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando, Lisa? El vidente me dijo que sintió espíritus demoníacos. Creo que ya no es necesario traer a más personas. Lisa y Andy no sabían qué hacer. Los videntes confirmaron su peor temor y se sentían atrapados. ¿Cómo podían deshacerse de los espíritus? A pesar de todo, no estaban más cerca de hallar la respuesta. Te amo. Estaremos bien. Te lo pido. Los espíritus seguían hostigando a los Wyrick. Heidi vio apariciones toda su vida, pero ahora el resto de su familia también. Y siento que por aquí... Lo que los expertos les dijeron no ayudó. Pero es diferente. Yo solo esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo, pero solo empeoraron. Aquí. Hoy nuestro pastor rezará por nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Recurrieron a su pastor, el hermano Stephen Shelley. Su caso despertó mi curiosidad. Le dije a la iglesia, la familia Wyrick forma parte de nosotros. Sus problemas son nuestros problemas. Así es como hacemos las cosas. Sé que hay varias teorías al respecto, pero debo confesar que yo creo que esto es actividad demoníaca. Y creo que la única manera de hacer que paren es lidiando con esos demonios. Definitivamente, era un peso del cual deseaban librarse. Querían recuperar su vida normal, si era posible. Y yo quería ayudarlos a conseguirlo. Está bien, ahí estaremos. De acuerdo. Para las personas que nos están visitando, para que lo entiendan, lo que estamos haciendo es ungirlos con aceite. En el nombre de Dios, creo en el don que Heidi tiene. Es el don de la sensibilidad al mundo de los espíritus. Por desgracia, al ser sensible a los espíritus buenos, es de esperarse que también perciba espíritus oscuros o malignos. En nombre de Dios, si hay algún espíritu o poder demoníaco que resida en su hogar o en su propiedad, lo desafío ahora. Creo, Señor, que Heidi ha sido la más afectada. En nombre de Jesús. La primera entidad que Heidi conoció era amable y de buen corazón. Quería jugar con ella, entretenerla. Después, las cosas cambiaron. La manifestación demoníaca de herirla y de herir a su padre fue el demonio mostrando su verdadera naturaleza. Veo puertas brillantes que se abren. Aleluya. Se los aseguro, no hago esto para mostrarme ante ustedes. Lo hago por la vida, la cordura y la paz de un alma inocente. Eso es. Esto es serio para mí. Dios, por Dios. Veo cómo el enemigo ha intentado hacer que te des por vencida. Que te encierres en tu propia mente. Por los momentos en los que te sentiste incomprendida. Por todos los momentos en los que sentiste miedo. Por todos los momentos. Hay dos fuerzas muy poderosas en el mundo. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y creo que todo lo que nos sucede tiene su origen en una de las dos. Dios esté contigo. Señor, ayúdalos. Amén. Ayuda a esta familia y a este No me di cuenta de que había tanto dolor involucrado. No pensé que hubiera tanta pena y tanta tristeza dentro de ti, pero acabo de verlas. Tampoco había pensado en esto, pero existe culpa en tu mente, como si pudieras evitarlo, como si tú fueras la causante de todo esto. Quiero decirte que eso no es verdad. No tienes por qué volver a sentirte culpable por esto nunca más. No tiene nada que ver con nada que hayas hecho o dejado de hacer. Que el amor y la paz de Dios te amparen. Oh. Yo también siento esa paz. Esa paz del Padre.
¿Estás bien? Estoy bien. Dios ha obrado un milagro. ¡Aleluya! ¡Sí! Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. En la eterna ¡Aleluya! marea de tu amor. ¿Se sienten mejor esta noche? Sí, me siento mejor. ¿Tú también, Heidi? Sí, mucho mejor. No lo sé, creo que todo será mejor a partir de ahora. Cariño, ¿recuerdas todo eso que dijo sobre sentirte culpable por todo lo que ha estado pasando? No es tu culpa. De regreso a casa, los Wyrick se sintieron reconfortados por el apoyo de su iglesia. Se sentían más fuertes y confiados. Se dijeron a sí mismos que las apariciones no podían ganar. ¿Te sientes bien? Sí. Pero los Wyrick se sentían en punto muerto. Debían hallar el modo de ahuyentar a los espíritus. Frustrados por la parapsicología, buscaron refugio en su fe. Para proteger a la familia de los demonios, su pastor, el hermano Shelley, los ungió en aceite durante una ceremonia. Yo no creo en fantasmas. Creo que esto fue obra de espíritus demoníacos. Desde el comienzo, la familia Wyrick fue el objetivo. Siempre estuvieron en la mira de los espíritus malignos. Si no los expulsan de su hogar, los demonios seguirán a la familia Wyrick donde quiera que vayan. ¡Aleluya! Que el Señor los libere. Sí. Pero según la vidente Amy Allen, en lugar de protegerse, necesitaban aceptar y comprender lo que estaba ocurriendo. Yo creo que hay personas fallecidas que aún deambulan por la propiedad. Esto resulta en un lugar con mucha actividad paranormal, donde las videntes, madre e hija, seguirán teniendo experiencias, porque seguirán atrayendo a las entidades. Para los espíritus, los videntes somos un faro, una luz en medio de la oscuridad, así que se ven atraídos por esa luz. Estoy sintiéndolo. Heidi es una medium física. La forma en la que describe las cosas que le han sucedido encaja muy bien con todo lo que hacemos los mediums físicos, lo cual es ver y escuchar de forma física a aquellos que han muerto. El parapsicólogo William Roll cree que la sensibilidad de Heidi hacia las memorias del lugar es lo que ocasiona las apariciones, por lo que debe aceptar sus habilidades psíquicas. Muchas personas aseguran que las experiencias paranormales prueban que hay vida después de la muerte. En el caso de James Gordy, existen fragmentos del individuo fallecido que aún siguen aquí. Al ser psíquicos, se tiene una percepción más desarrollada
Quienes aceptan y usan sus capacidades tienen una ventaja sobre el resto de nosotros. Heidi mostraba una gran sensibilidad y capacidades psíquicas. Es posible que su origen sea genético, ya que su madre y sus abuelos también tuvieron experiencias similares. Los Wyrick saben que nunca llevarán una vida normal, pero esperan algún día encontrar la paz. Pienso en ello todo el tiempo. Por la noche me acuesto y trato de dormir, pero yo empiezo a preguntarme si algo sucederá. Luego me duermo y nada malo sucede. Así que si estar alerta de manera constante es algo necesario para vivir en paz, supongo que así tendrá que ser. Tener fe es lo más importante. Debemos confiar en que las cosas van a mejorar. Solo seguimos adelante. Ya no siento que tengamos que mudarnos. No dejaré que gane y se quede con todo, con mi vida, que se quede con mi hogar. Solo debo tener fe y confiar en que Dios hará que Heidi lo supere algún día o que los espíritus nos dejen en paz. Las cosas han mejorado en los últimos meses gracias a nuestra fe. Hoy en día no vemos tantas apariciones como antes, pero yo aún percibo algunas cosas. Tener la capacidad de ver lo que los demás no ven, no creo que sea una maldición. No sé si es un don o no. Ahora que soy mayor, a veces solo quisiera que todo esto se terminara. He visto y sentido algunas cosas de las que simplemente no me gusta hablar con mis padres. Ellos conocen la mayoría de mis visiones, pero supongo que hay ciertas cosas que prefiero guardarme. Heidi todavía puede ver espíritus. Según los expertos en lo paranormal, siempre los verá. Y no hay nada que pueda hacer para impedirlo.